¿cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Gracias por estar y por seguir compartiendo este proyecto que ya tiene 11 años. Bueno, vamos a compartir con María Esther Pedroni este micro que va a hablar de los pensamientos. Y hay algo que me gustó, ¿viste? Cuando uno se mira en el espejo, pero nos miramos, pero no queremos ver, ¿sí?, en qué estado estamos. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, de la mirada del espejo y de nuestros pensamientos, ¿sí?, que reflejan cuando nos miramos. María Esther Pedroni. No podemos seguir viviendo como vivían atrás. Tenemos que crear nuevos conceptos, una visión más clara de lo que es la vida, de saber que todo lo que nosotros creamos con nuestro pensamiento se concreta, que nuestro pensamiento es muy importante, la fuerza del pensamiento es terrible en una persona. Fíjate que la primera clase que se hizo, que fue la semana esta que pasó, una de las cosas en las que hice mucho hincapié es en que la gente se mire al espejo cuando se levanta, pero se vea. Porque una cosa es mirarse y otra cosa es verse. Son dos cosas totalmente distintas. Yo me miro al pasar y me miro. Pero cuando me veo, digo, ¿yo con esta cara puedo salir a la calle? No. Entonces no me gustó. Y después una sonrisa. Cuando hice una sonrisa, en vez de tener esa cara lánguida, con esa expresión de amargura, y salgo a la calle proponiéndome un día con una sonrisa, créase o no, las cosas cambian. Es fabuloso. Y es lo que yo pongo siempre en la cabeza de mis alumnos. Verse cuando se levantan. Cuando se van al lavabo a lavarse la cara, y que se vean, no que se miren, que se vean. Y cuando se ven, cambia su reflejo, el reflejo de su actitud frente a la vida. A ese levantarse y gracias a Dios mío por un nuevo día. Irse a dormir y gracias a Dios mío por todo lo que me das. Esa gratitud permanente, no la queja. Porque hay una cosa importante, la gente no comprende que cuando nos pasan cosas mal, cosas que nos hacen daño o que no podemos ver, porque nada es para hacernos daño. Todo lo que nos pasa es para que aprendamos las lecciones de la vida. Creemos nuevos conceptos de vida, empecemos a ver de una manera diferente. El hoy, el mañana, el atrás no tiene que servir para sacar experiencia y no repetir errores. El hoy es para modificar y mañana es para vivir cada día mejor. Es fabuloso, pero el tema es que lo tienen que entender. ¿Por qué te crees que hay tantos alumnos? En este momento, ¿en quién hay 220 alumnos? Durante la semana. Vos imaginate cada uno de esas personas que llega a su casa, que transmite todo este concepto nuevo de vida, de forma de ver la vida, de encarar las situaciones que se viven. Estará el padre, la madre, los chicos, en fin, un miembro de la familia. Si en una familia hay un miembro de la familia que piense de esta manera con una apertura totalmente diferente, se va transformando la familia. Y eso hace el efecto dominó. ¿Cuánto sembramos? Es una siembra. Una siembra maravillosa. Pero ojalá que todos los reikistas que están en Rosario tomaran los conceptos japoneses para transmitir. Que no hagan tantas modificaciones, que vayan a la esencia. Que la esencia es lo que hace transformar a la gente. El valor de vivir. Gracias, María Esther. Y ahora vamos a ver la Griselda. También me sorprendió cuando estábamos grabando esta nota, porque vos sabés que ella hace consultas a domicilio. Y me contaba de cómo nosotros a veces ponemos distintos objetos en diferentes lugares, y eso también te va marcando cómo está la persona en su casa. Por eso es importante a veces que en la visita a domicilio y la lectura del tarot también esto te va a dar, y especialmente a ella, una mirada integral de la persona que quiere leer el tarot y cómo está
su casa, su entorno y su estado de ánimo. Griselda. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ceci? Esta cuestión de ir a los domicilios, de leer los símbolos, tiene que ver profundamente con el estado emocional de la persona. Cada cosa que se coloca, de la forma que colocas el mantel, de la forma que dejas un jarrón allá, de la forma que dejas la flor seca en el jarrón bastante tiempo, de la forma que tus cortinas están acomodadas, todo eso tiene un lenguaje. Y en realidad ese lenguaje está hablando de tu interior, de cómo estás vos en tu interior, cómo está tu estado anímico. Vuelvo a repetirte, si tenemos en un jarrón una flor hace mucho tiempo en ese lugar, estamos hablando de que tu interior no le interesa nada, no le interesa la belleza, no tiene ganas. Esa es una forma, por eso el domicilio es una excelente oportunidad para ayudar al paciente. La segunda pregunta que me haces, sí, el paciente viene y te dice una y otra vez, che, mi primera pareja fue un fracaso, él era así, 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 era un miserable, y lo dejé, sí, fue terrible, caótico. ¿Y sabes qué? Me volví a casar con uno igual. Y lo que es peor, me separé de ese. Y ahora estoy de nuevo con el mismo. Estoy de nuevo con otro con las mismas características. Y así pasan muchas cosas. Pasan las finanzas. Hay personas que parece que están condenadas a fracasar financieramente. Todo eso tiene que ver con esto de lo que nosotros hablamos. El consultante viene y me dice, repito una y otra vez. Hacemos todo este ritual que yo te digo de tranquilizarnos, de que nuestras vibras empiecen a intercambiarse, empezamos a cambiar energías, ponemos las cartas sobre la mesa, nos situamos en el presente con esa realidad que realmente te está desbordando, pero vamos al pasado que no existe. Vamos a ese pasado que ya no existe, pero que vos lo tenés grabado y vas una y otra vez y vas como un arcón y sacás de nuevo la misma información y volvés a hacer lo mismo. Con el tarot hacemos eso, leemos eso, ponemos sobre la mesa y no hacemos adivinación de futuro, pero sí modificamos el futuro por medio de la sanación. Sanamos el pasado y sanamos el futuro. Eso es lo maravilloso del tarot. Atiendo en el consultorio de Presidente Roca al 2144, departamento 3. Y lo de domicilio sí, se pide turno a los números que seguramente aparecerán. También tengo un correo que es gestionesrosarinas@hotmail.com. Se pide turno, sí, porque lleva unas cuantas horas estar en el lugar, ver, reconocer el espacio, charlar, y casi siempre nos pasa lo mismo, esa empatía, nos quedamos y charlamos. Hay que pedir turno porque lleva un tiempo bastante interesante. No te digo un día, pero lleva unas cuantas horas. Sí, se pide turno. El valor de vivir. Hay que tener en cuenta, siempre te digo que este es un mundo, el mundo de la boca, fascinante. Pero ¿qué sucede cuando tenemos manchas en los dientes? Te lo cuenta la doctora Connie Alicia. Mira, las manchas pueden tener diversos orígenes. O sea, la mancha puede ser interna del esmalte, porque a la mamá le dieron antibiótico cuando el nene era chiquito. Generalmente los dientes de leche grises. Punto 2, que haya tenido un golpe, tanto uno de leche como uno secundario. Un golpe, se produce un corte de la arteria, porque los dientes tienen arteria, vena y nervio, aunque parezca mentira. Ese cortecito del golpe hace que esa sangre se oxida,
dentro del diente, el diente se pone gris. ¿Cuál es la solución? Tratamiento de conducto bien hecho y blanquear muy bien el diente para que ese grisáceo desaparezca. Cuando hablas de tratamiento de conducto, ¿viste? Calculo que a todo el mundo no debe pasar lo mismo. Y les da como escalofrío, pero de todas maneras, con una anestesia bien puesta, no tiene por qué enterarse el paciente. Auriculares, yo les pongo una buena anestesia bien puesta, le doy los auriculares y que se vayan al mundo de la imaginación, pues no tiene por qué doler ni sentirlo. Además, sí hago hincapié en que vos me preguntabas por qué puede estar manchado un diente, porque el tratamiento de conducto esté mal hecho, porque no lo lavaron bien, porque no lo blanquearon, porque no limpiaron bien la sangre. Entonces, ese diente que teóricamente después del tratamiento de conducto queda perfecto, tiene una solución, si lo hicieron mal y quedó gris. Es la colocación, que es las imágenes que van a ver ahora, de carillas de porcelana. La carilla es como el laminado de un mueble, que se te salta el laminado porque cortaste la cebolla arriba o cortaste algo. Bueno, se vuelve a laminar ese diente, ¿cómo? Mediante la aplicación de resinas, hoy por hoy con la nanotecnología es todo químico, el diente se graba, o sea, eso significa que el esmalte se lo vuelve poroso. Esto vale para un diente manchado o un diente que se partió. O sea, a veces, raquetazo de paleta de pádel o golpe en un deporte. Vienen con el paletón quebrado, partido, entonces no gastarlo totalmente y ponerle un perno como en casos de raíces que se fracturan, no. Con la colocación, como se ven en las imágenes, de una carilla de porcelana, lo reforzamos, le tapamos la mancha o lo restauramos la parte rota del diente. También pueden ocurrir las manchas o los golpes, pueden producir fracturas. A veces la fractura involucra la raíz. Si la fractura es longitudinal, a lo largo, hay que sacar ese nervio, porque no puede quedar abierto expuesto permanentemente a que se filtre. En ese caso, y la otra imagen que ahora vamos a ver, es la factibilidad a esa raíz reconstruirla mediante pernos. O sea, cuando yo te digo la palabra perno, te viene la imagen de un perno de metal que se colocaba como un tornillo en otra época. No va más. Los pernos ahora son de fibra de vidrio, son de color blanco. Entonces, tampoco se enroscan, se pegan, se juntan 2 o 3 pernitos para ver lo que es el diámetro de esa raíz, la longitud, que se ve en una radiografía. Se van colocando los conitos de esos pernos de fibra de vidrio hasta completar lo que es el círculo. Ahí en la imagen se ve. Se sueldan con un compósito especial, un cemento de pegado transparente, como si dijeras la gotita. Se colocan, se fijan, se sellan, se cura con luz ultravioleta y lo que sobresale de esa raíz rota nos sirve para armar el muñón donde vamos a poner o una corona o una carilla o el puente o lo que sea necesario para restaurar ese diente. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que un diente se fracture, tenga una mancha oscurísima, el diente no tiene por qué ser sacado y reemplazado. O sea, es factible y hay montones de armas tecnológicas desde lo que ha avanzado la ciencia para que podamos, o a la raíz rajada, o al diente roto, o manchado, o porque la caries le produjo un gran agujero y fue mal arreglado y se filtró y se manchó, todo es factible de ser restaurado. Yo me quedo con el diente propio. El valor de vivir. Marcelo Beninotti, sí, está en el centro Anam-Cara. Y hoy nos va a hablar del RFI, que es algo maravilloso, pero quiero que vos lo escuches porque es fascinante y todo lo que puede ver en una persona. RFI es un equipo para medir el campo electromagnético del cuerpo humano. Fue desarrollado por investigadores de Estados Unidos con unos entrenados rusos, los cuales el sistema consta de 2 partes, un equipo medidor de campo y un software.
El medidor de campo, uno va tomando mediciones del cuerpo, alrededor del cuerpo, porque tenemos campo electromagnético. Uno podría pensarlo así: el cuerpo humano funciona con pequeñas corrientes eléctricas, impulsos eléctricos. Los impulsos eléctricos generan campo electromagnético. Por lo tanto, ese campo electromagnético trasciende la carne, la piel, los huesos, y tenemos un campo electromagnético. Esto desde el punto de vista científico, diríamos. Pero los impulsos vienen de la cabeza. Los impulsos, tanto la cuestión emocional como la cuestión física, tienen funcionamientos electroquímicos. El cerebro genera impulsos. Esos impulsos se pueden traducir como frecuencias electromagnéticas flotando alrededor del cuerpo. El RFI te permite medir estas frecuencias. Y el software puede hacer un diagnóstico, diríamos, el estado de estos investigadores estadounidenses que lo han desarrollado. En cierta forma, el estado del funcionamiento del cuerpo humano genera estas frecuencias. Y cuando uno mide estas frecuencias, puede saber el estado en que se encuentra. Por un lado, la cuestión física, la biología interna, cuando por una parte del cuerpo se está recuperando de alguna lesión, generan ciertos patrones de frecuencia que se han medido y que se han estandarizado. Entonces, cuando vos medís que tenés ese patrón de frecuencia, vos decís, bueno, se está recuperando, hay un proceso de homeostasis, de recuperación del cuerpo. Y la cuestión emocional y la cuestión mental también tiene impulsos eléctricos que se traducen en frecuencias. Estas frecuencias pueden ser medibles y pueden asociarse. Vos podés decir, estas frecuencias representan un estado de felicidad. Estas frecuencias representan un estado armónico o inarmónico. Y después ahí la compu te tira el software desarrollado por miles de mediciones que han hecho y han entrenados rusos que podían percibir el aura, hicieron una correlación entre lo que miden las frecuencias y los estados registrados. Este estudio es cómo abordar científicamente. Uno se lo puede hacer para saber, para la persona que a lo mejor le cuesta creer que tenemos energía o que tenemos un campo, un aura. A través del RFI uno puede comprobar científicamente que existe este campo, que en cierta forma, bueno, la parte que se mide es la parte electromagnética, es la parte de la frecuencia electromagnética del cuerpo. O sea que estamos midiendo magnitudes físicas. ¿Vos sos ingeniero? No, soy bachiller universitario en ciencias de la ingeniería. ¿Y tiene algo que ver con todo eso? Sí, porque es parte del estudio de ingeniería. Qué bárbaro. Acá en ¿Y Rosario. qué le aportás vos desde tu conocimiento a esto? Y a mí el estudio de ingeniería me permitió entender un montón de cosas que tienen que ver con el cuerpo físico. Es como estudiar partes teóricas y bueno, es algo que a uno le gusta y investiga. Y todo el estudio me permitió entender un montón del funcionamiento. Qué maravilla. ¿Y este estudio se hace dónde, cuándo? Este estudio lo hacemos en Anankara. Es cuestión de llamar 425-4515 y pedir un turno. El valor de vivir. Ay, ella es divina porque viene al valor y cuenta y habla de su fundación Tendrel, de todas las cosas que hace, y es algo maravilloso verla, escucharla, ¿no? Estoy hablando de Gloria Brede. Dice, hoy va a hablar de los pensamientos mágicos y cómo uno a veces le da poder a algo, ¿sí? Y detrás de ese poder hay algo que no está resuelto y lo volcamos hacia eso. Pero escuchala, Brede dice que te lo va a contar mejor que yo. Bueno, la magia. El pensamiento mágico viene de imaginar, Sí. de lo que es la imaginación, que es una función psíquica. Nosotros enseñamos mucho esto en nuestra carrera de consultoría, pero también específicamente lo trata la psicología transpersonal. Entonces, el pensamiento mágico, por ahí puede haber una confusión en el sentido de que uno hace cosas medio extrañas porque el pensamiento de los símbolos y los significados de los actos mágicos fueron tomados como para poder influir psíquicamente en los demás. Entonces, no digo por las películas de Harry Potter y todo ese tipo de cosas. En realidad,
la función psíquica mental de la imaginación no tiene límites. No tiene límites y es usado. ¿Cómo lo usamos nosotros en psicología? Lo usamos porque tiene un poder. La imagen, el símbolo, que está impregnado de un significado emocional, tiene un poder. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, cuando vos elaborás un talismán, o sea, por ejemplo, creativamente vos podés elaborar de estos talismanes, como puede ser uno de estos atrapadores de sueños, o uno de esos ojitos que se hace con colores. Sí. Cuando vos lo estás elaborando, vos entonces haces una transferencia en tu conciencia, tu vida emocional y tu imaginario y tu pensamiento se concentran, digamos, en darle poder a eso. Ahí nacen los amuletos y nacen todos los talismanes. El rosario. Eso tiene, sí, bueno, pero también van después formando parte de un acervo colectivo. Entonces vos tenés algunos que son el tuyo personal y tenés otros símbolos y otros elementos y objetos que son del inconsciente colectivo, como mencionaste vos, la cruz o el rosario. ¿Pero vos descargás todo eso en ese talismán? Descargás, no, concentrás energía psíquica. ¿Y vos qué proponés? ¿Eso o que tu energía psíquica vos siempre es tu energía psíquica? Por eso es importante justamente hacer una educación transpersonal de nuestro modo imaginario de vivir las cosas. Que no sea a través de... Que no sea entregar el poder, sino saber que el poder de la imaginación y de la carga que vos querés dar a una persona, a un objeto, a tu propia vida, a un proyecto, a por ejemplo, una visualización de curación, ¿no es cierto? Que eso también va con la imaginación. Todas esas técnicas de lo transpersonal nosotros las damos, enseñamos, generamos, hacemos cursos para las personas, para que esa persona no quede psíquicamente sometida a ninguna de estas cosas que parece que la manejan los demás, como por ejemplo un daño, un trabajo, ¿no es cierto? Porque si no, tu mundo mágico, digamos, tu mundo del imaginario, que no es concreto, sino que está trabajando con imágenes, al unirse a tu emocional, autodefensivo o temeroso, unirse a las emociones negativas, ¿qué hace? Te debilita psíquicamente. Qué bárbaro. También le ponemos magia a veces. Una magia que nosotros ponemos es, por ejemplo, un momento que hemos vivido. Por ejemplo, eso nos pasa en el enamoramiento. O sea, que vos vivís un momento en donde es tan fuerte la emoción que lo trasladás en tu funcionamiento psíquico a un mundo como mágico. Y no ves esa atmósfera mágica, ¿no es cierto?, que te ocasiona y que está, digamos, pegada a una sensación o a un goce, después la querés seguir buscando toda tu vida, porque está ligada a una memoria. Entonces, por eso decimos nos desilusionamos, porque vas al mundo de lo ilusorio, pero en realidad no es tan ilusorio, porque queda dentro de nuestro psiquismo como un lugar, un estado, sobre todo un estado, no un lugar, sino un estado que parece como que no lo podemos volver a recuperar. Entonces nosotros trabajamos y atendemos todo este tipo de cosas porque hemos notado que hay tanta aceptación ahora del mundo del pensamiento, digamos, mágico, que está ligado también a lo espiritual o al camino espiritual, a lo intangible, a lo metafísico, que entonces, bueno, necesitamos aprender cómo nos hace bien y también de qué cuidarnos para que no nos haga mal. Claro. Eso es educación. Valor de vivir. Chicos, chicas, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvo el ingeniero Lagrange, ¿sí?, hablando de los usos y costumbres, de las irregularidades que pasan, ¿sí?, en un edificio, que puede pasar en el tuyo, con el administrador, con los vecinos? Bueno, hoy continúa con esta charla. Por favor, si vos vivís en un edificio, presta mucha atención a lo que dice el ingeniero Lagrange. Bueno, tolerar usos u obras antirreglamentarias no consideradas en el régimen de
copropiedad o en los reglamentos de copropiedad. Además, sin informar cómo corresponde al administrador. Es decir, hay propietarios que abren una ventana, ponen un acondicionador donde no lo tienen que poner. Es decir, cometen alguna irregularidad en el propio edificio, por una obra o por pintar fuera de los cánones que tiene que mantenerse la propiedad para ser, digamos, igualitaria o estéticamente. Alguien puede pintar, por ejemplo, es todo blanco el edificio, alguien pinta el balcón de rojo. Y eso, a lo mejor si viene estéticamente, a lo mejor puede a alguno gustarle, pero no puede ser. Bueno, tolerar uso o obras reglamentarias antirreglamentarias no consideradas en el régimen de propiedad o en los reglamentos de copropiedad, además sin informar como corresponde al administrador. Eso es lo que habíamos comentado. Perfecto. Realizar algo muy importante, el tema sería el de los corrillos. Claro. Realizar reuniones entre ellos y el administrador sin informar a los copropietarios mediante acta o resumen firmado de los temas tratados y o resoluciones tomadas. Es decir, si ustedes me permiten, los televidentes me permiten y vos me lo permitís, yo diría que esto es no hacer de los consorcios un conventillo moderno. Bueno, permitir el incumplimiento de resoluciones de asamblea extraordinaria. Estábamos hablando del Consejo de Administración. O estamos hablando del Consejo de Administración con esos vecinos conniventes con el administrador, que le hacen, digamos, lo hacen engordar al administrador. Y lo estoy diciendo entre comillas esto de engordar al administrador, ¿no? Ya todos saben qué se quiere decir cuando uno dice que el administrador está engordando. A lo mejor engorda por los bolsillos. Es decir, permitir el incumplimiento de resoluciones de asambleas extraordinarias. Esto es muy frecuente, además del reglamento de copropiedad, también en alguna asamblea extraordinaria, que se hace a un solo efecto, o a dos, se dice algo y después ahí el administrador o el consejo de administración le permite el incumplimiento de eso que se ha establecido. Lo que viene ahora me interesa con el tema de los bueno. Admitir que no se registre directamente, volcar parcialmente o tergiversar lo establecido o discutido en cada asamblea. Permitir incumplimiento de los encargados, es decir, de los porteros, en temas como horarios, tareas y atención igualitaria a los copropietarios. Y yo sé a qué te estás refiriendo cuando decís que te interesa. Esa es una de las herramientas que utilizan los que están en connivencia con el administrador. Que el portero a veces hasta hace algunos trabajitos de limpieza y demás, una atención especial le hacen a estos conniventes con el administrador, que pueden ser o no del Consejo de Administración. Entonces, entre otras cosas que pueden hacer los porteros por la suya y nadie les dice nada, cosa que no debe ser así, ¿no? Bien. No estoy hablando de violar el estatuto que rige las actividades de los porteros, eso no. Eso es sagrado, es lo que protege al trabajador y eso no se debe tocar. No estoy hablando de los porteros infieles, estamos hablando, ¿no es cierto, Cecilia? Utilizar a los encargados en actividades alejadas de su perfil profesional, como por ejemplo, esta es otra de las cosas que suceden. Sí, señor. Lavado de vehículos, mantenimiento eléctrico en unidades, algún portero que conozca de electricidad entra y... Informar sobre costumbres y actividades privadas de vecinos, entre otras muchas. Es decir... Bueno, esto es muy común. Esto es el conventillo. Estamos... De lujo. Es decir, no hagamos el conventillo, en una palabra, ¿eh? Claro. Esas son actividades propias del conventillo moderno. Sí. Le ponemos un poquito de humor a la cosa, sí. ¿No, Cecilia? Si nos permite los televidentes. Aprovechar su función para tomar decisiones, recibir servicios o favores que los benefician. Siempre estamos hablando del Consejo de Administración o los que conniven con el administrador y el Consejo. Aprovechar su función para tomar decisiones o recibir servicios o favores que los benefician. También para incumplir con sus obligaciones, obviamente. El valor de vivir. Otra querida columnista que habla de memoria celular. Estoy hablando de Adriana Torres,
qué es memoria celular, el ADN. Cuando ella habla del ADN, digo, qué maravilla, cómo se van descubriendo cosas, y cuando uno tiene un conflicto, cómo puede ir resolviendo el mismo. Sobre memoria celular habla Adriana Torres. En los programas anteriores hablábamos de que este método, limpieza y reprogramación de la memoria celular, sirve para todo tipo de problemas físicos, mentales, emocionales. Y hablamos también que el ADN es una internet biológica. El ADN guarda toda la información, es un almacén de información, guarda todas las informaciones de todo lo que hemos vivido, tanto en nuestra vida, en nuestra etapa intrauterina, y también lo que traemos del legado ancestral. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos formamos en la panza de mamá y papá, Bruce Lipton demuestra científicamente que el ADN se ha ido conformando con el campo emocional de mamá y papá. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en el ADN están todas las improntas de todas las experiencias vividas. Entonces vamos a suponer, en el campo emocional de una mamá que está triste, que está depresiva, que no quería tener otro hijo porque tenía problemas económicos, que venía con una carga emocional de que a lo mejor se siente que ahora es grande, que no era el momento, que había que esperar, o queda embarazada porque lo busca, pero en pleno proceso se da cuenta que le aparecen todos y le afloran los miedos. Es decir, que el campo emocional de mamá y papá es muy importante. Es decir, el niño va a tomar, su ADN se va a formar con ese campo emocional. Y obviamente al tomar ese campo emocional tiene como parámetros en su árbol genealógico todo un montón de historias detrás, y por lo tanto puede tomar genes de rico como depresión, o como el mundo es un problema, o sensaciones, historias. Entonces, por ejemplo, una vez me consultó un paciente porque él era el único hijo, el único de 10 hermanos, el único que había hecho dinero. Entonces, ¿qué pasa? En mi familia son todos pobres. Y yo, dice, estoy haciendo dinero, me va bien, estudié, tengo una carrera y me siento culpable por esto. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un hermano y el otro? Todos estuvieron en la misma panza, todos tienen la misma mamá y el mismo papá, pero el campo emocional de esa mamá y ese papá no fue el mismo en todos los embarazos. Entonces, ese hijo tomó una impronta de algún gen, y por ahí, ¿por qué no decir, tomó genes de rico? Mientras que los otros no. Vamos a suponer, una mamá estando embarazada puede ayudar a codificar a un hijo merecimiento, o le puede ayudar a codificar escasez. Pero también es verdad que nosotros venimos de ancestros en donde han estado en la guerra, donde había mucha escasez, donde pasaban hambrunas, donde pasaban sensaciones de tenían que juntar para cuando faltara, y todas estas improntas están guardadas y en alguna parte de nuestra vida se pueden manifestar. Por ejemplo, se pueden manifestar en el plano físico, por ejemplo la obesidad, se pueden manifestar en nuestra relación con el dinero, se puede manifestar, por ejemplo, en cómo nos relacionamos sin que haya obesidad, nuestra relación con el alimento. El otro día una madre, una consulta es, vengo porque mi hijo no me come. ¿Sí? Entonces, ¿y qué hago con mi hijo que no come? Y le digo, a ver, su hijo no come. O sea, esto es un problema nutricionista, no soy yo la que lo voy a atender, pero acá el problema está en que cuántas veces las mamás nos ponemos molestas con los hijos y come, y siempre nos parece poco. Y el chico dijo, basta, y a veces está alimentado. Lo que determina todo esto es el campo emocional que vivió la madre desde 9 meses antes de la gestación. Entonces, pensar que un hijo no fue deseado y esperado es un tema que pasa por un nivel consciente. Hay un nivel en donde nos movemos que es el inconsciente. Cuando una persona queda embarazada, no quedó embarazada por casualidad. No es casual un embarazo. Serán otras causas. Tampoco es casual que una mujer haya tenido un determinado parto y no otro.
convengamos que hoy por hoy muchos partos ocurren por cesárea. Obviamente, si la ciencia no hubiese avanzado en esto, ese parto no se hubiese producido y han podido morir tanto la madre como el hijo. Estamos hablando de que hay cosas que están guardadas dentro nuestro que son mucho más fuertes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso, hacer el curso de memoria celular es una experiencia y una herramienta de autoconocimiento vivencial y de sanación que no tiene parámetro. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a descubrir nuestro mundo, tenemos que aprender a saber quién somos, y toda esta respuesta está guardada en nuestras células. Yo los invito a transitar este curso. El 18 de marzo tienen posibilidad de comenzar y realmente les garantizo que cuando vengan y se acerquen van a sentir que hubo un antes y un después realmente increíble. Mientras transitamos los 10 meses de aprendizaje, yo siempre les digo, sáquense una foto el día antes de venir al curso y vayan sacándose fotos a medida que van avanzando, porque los cambios que se manifiestan en lo externo de la persona y por supuesto en el interno, y que se manifiestan también en sus vínculos y en sus relaciones, es maravilloso. El valor de vivir. Decime si en algún momento no te sentiste la Mujer Maravilla, ¿viste? La que trabaja, estudia, cría a los hijos, está separada del marido, encima si el marido es un inconsciente, tenés que bancar los problemas de él, o si es un hombre que se ha quedado en su adolescencia. Bueno, y uno por ahí sigue y se cree que es la Mujer Maravilla, hasta que viene un problema y te das cuenta de que no sos la Mujer Maravilla. Bueno, tema de Alejandra Stambateas y nosotras, las Mujeres Maravillas. También es eso, ¿no? Eso de ser muy perfeccionista y querer ser la mujer perfecta, y en definitiva no existe, es un mito eso, no existe. Como vos decías, la Mujer Maravilla no existe. No existe, no hay manera. Pero hay toda una histeria, viste que hay mujeres que son histéricas y quieren todo bien planchadito y todo ordenadito. Y la histeria la llevan a todos lados, con sus amigas, con sus hijos, con su marido. Y vos decís, oye, esta loca me jode, ¿no? Porque tiene miedo de salir de la estructura. Ella se creó y se formó una estructura donde está segura. Y ella dice, claro, formación, sí, es verdad. Si a mí me sacás de esta estructura, ¿sabés cuál es su miedo más grande? ¿Cuál? Ser locas. O sea, te explico. Y tiene una gana, pero de ahí no sale, claro. Si yo no me establezco estos parámetros para mí y soy dura conmigo misma, si yo me llevo a correr un poquitito, agarrate, Rosario, que me va a conocer. Claro, pero ¿entendés? Entonces. Ella le tiene miedo porque ella cree que es un extremo u otro, porque es así la perfeccionista. Y todo en la vida no es blanco-negro. Pero una mujer perfeccionista ve todo blanco o negro. No puede ver diferentes tonos. No hay diferentes tonalidades de vida. O soy pura y santa, o soy una loca que hago cualquier cosa. O soy una madre que está a las 24 horas del día, o soy una descarriada que dejé a mis hijos y los abandoné. Entonces, las mujeres, ¿qué hacemos? Vamos de un extremo al otro extremo. En lugar de ver que hay grises en el medio. Claro, aprender qué es la vida. Claro, y priorizar. ¿Qué quiero priorizar ahora en mi vida? ¿Qué es lo importante para mí ahora? Si yo ya crié a mis hijos, ¿por qué tengo que estar encima de mis hijos? No confío en lo que le di a mis hijos, en lo que le enseñé para que vivan. Tengo que confiar en lo que yo ya les entregué a ellos y que ahora ellos funcionen con todo ese cúmulo de cosas que le di. Porque hay madres que no quieren que sus hijos crezcan. ¿Viste? Que lo tapan y son hijos grandes, ya adolescentes, pero no por el miedo al abandono. Por el miedo al abandono. Porque ¿qué hago ahora? ¿Qué va a ser de mi vida? Pero es consciente lo que está haciendo, el daño que le está haciendo a los hijos. A veces sí y a veces no. A veces sí, tenés la madre, por ejemplo, la madre culpógena. La madre culpógena es la que todo el día, por vos, anda, querés salir a bailar, anda, tu madre se quedará sola en casa. Pero vos disfrutá, sé feliz. Y el pibe se va con una angustia al baile impresionante. ¿Por qué? Porque sabe que deja una madre que va a estar llorando todo el tiempo. En realidad ella después no llora nada, pero se lo dice para... No me llamaste. Las indirectas. Claro. Y la pocha
la hija de la pocha la llama todos los días para ver cómo está. No me trajiste Claro, en vez de decirle, mira, yo voy a estar de tal hora a tal hora, ¿querés traerlo, querés venir? Bárbaro, si no, yo después me voy porque tengo mis cosas. Son mujeres que están estancadas en su vida, que no tienen proyectos, por eso hay que soñar. Hay que soñar. Yo decía el otro día de una mujer que es digna de investigarse y de leer su historia de vida, que se llama Montalcini. Es una científica italiana que tiene 101 años. Ahora es senadora, le dieron ese título ahora a esta edad. Y es una mujer que trabajó en la investigación del cerebro. Y ella dice que las neuronas que se van muriendo, viste que a medida que van pasando, dice que no, que las que quedan, ella descubrió que las neuronas que quedan se redistribuyen y hacen el trabajo que hacían las otras. Entonces, que para que hagan un buen trabajo, hay que estimularlas. Y ella dice, la mejor manera de estimular las neuronas es teniendo un sueño personal. Nunca dejar de soñar. El valor de vivir. Chicas, viste cuando uno pasa la barrera de los 40, la barrera de los 50, los 60, y ya te empiezan a dar todos los estudios sobre osteoporosis. Y bueno, vos decís, bueno, ¿dónde voy? ¿Me hago la desintometría? ¿Uso los otros métodos? Por ejemplo, el que tiene el doctor Esteves. Y a veces ese gran negocio que tienen los otros médicos hace de que vos, claro, vos confías, vos pones el alma, el cuerpo en los profesionales. Pero bueno, también hay otros métodos que son naturales, que te lo podés hacer y te pueden hacer muy bien. Bueno, de este gran negocio que somos nosotros las mujeres, y a veces no nos damos cuenta, ¿sí?, de cómo nos tratan, los tratamientos que nos dan, psicológicamente cómo nos van preparando para el miedo. Bueno, hay infinidades de cosas que están y que nosotros no sabemos. El miedo, cómo influye en nuestro cuerpo. Pero de todo este tema te pido por favor que lo escuches al doctor Esteves, porque te vas a enterar de muchas cosas que nos pasan a nosotras, las mujeres. El doctor Esteves. Yo no creo en las densitometrías óseas. Y no creo en las densitometrías óseas porque los valores que se consideran normales se comparan con mujeres de 20 años. Y es lógico que una mujer de 50 y pico, 60 años, no tenga la misma densidad mineral ósea que una mujer de 20 años. Y si se compara con los parámetros de normalidad de las mujeres de la misma edad, esos valores se han corrido de lo que sería normal para que mucha gente entre en valores considerados patológicos para que salgan corriendo a comprar la medicación para una osteoporosis que no tienen. Con solo una radiografía que se tenga de panorámica de la pelvis, por ejemplo, o de las caderas, uno puede ver, o de columna lumbar, uno puede ver si el hueso está polillado. Si ese hueso se lo ve que tiene una densidad en la radiografía simple nomás, que es patológica, entonces sí creamos que realmente hay una osteoporosis. Por otra parte, hay un estudio que se llama hidroxiprolina urinaria, que si ese estudio da patológico, da alterado, eso confirma que hay una osteoporosis activa, como que se va carcomiendo el hueso. Si ese estudio no da alterado, si la radiografía nos da normal, no hay una osteoporosis. Y yo lo que quisiera sería llenarme el consultorio de gente que por varios meses no tenga turnos disponibles para la gente, le metería miedo a la gente que está mirando este programa y les diría que solamente nosotros tenemos la solución para la osteoporosis. Y lo que quiero es dar un mensaje respetuoso del juramento hipocrático. O sea, que sea un bien para la gente, no una publicidad para inundarme el consultorio de gente. Y el mensaje que le conviene a la gente es que salga del miedo. Porque el miedo que meten para la osteoporosis
está mediado por la adrenalina y los corticoides. Y bien sabemos que, lo mismo que el estrés, mediado por adrenalina y corticoides, la ansiedad, la angustia, los miedos, la fobia, el pánico, todo mediado por adrenalina y corticoides, como los deseos adictivos, como el insomnio y demás. Y la adrenalina y los corticoides, como bien sabemos, los corticoides que se dan en forma medicamentosa producen osteoporosis. De la misma manera, los corticoides que producen nuestras suprarrenales cuando tenemos miedo, nos hacen también producir osteoporosis por el miedo. Cuanto más miedo a algo le tenemos, más lo estaríamos atrayendo. Ay, Dios mío. Corrámonos del miedo, por favor. Entendamos cómo dejar de robar calcio. Es mucho más inteligente y más barato que buscar más aporte de calcio, más fijadores de calcio, más hormonas para aumentar la absorción del calcio. Basta con el consumismo, solucionemos problemas empezando por lo más sencillo, lo más simple, lo más natural y lo más barato, que es corrigiendo las causas. Las causas de la osteoporosis se conocen perfectamente, pero no es negocio para el sistema que la gente se entere, porque dejaría de consumir lo que roba calcio. Y después hay que ver las causas en cada persona en particular. La alimentación, los hábitos, todo lo que genera acidez en el organismo hace que se roben sales alcalinas de calcio de los huesos para compensar esa acidez en el estómago o esa acidez en la sangre, esa acidificación de la sangre. Entonces, si vamos dejando de consumir lo que acidifica, como dijo Nora en otro de los bloques, el tema de la acidez, de acidificación, alcalinización es importante, pero tampoco es el único factor, porque hay otros factores que enferman que no pasan necesariamente por la acidificación. Una persona puede hacer una dieta perfectamente alcalina, pero estar lleno de odio, lleno de rencor, lleno de bronca, lleno de miedos o de culpas, y se enferma igual, aunque haga una dieta perfecta. Y si no tiene tantas emociones que lo enfermen, pero se la pasa tomando mate todo el día, que es una de las cosas que más roba calcio y más produce osteoporosis, yo sé, esto que estoy diciendo puede hacer que muchas de las personas que están viendo este programa digan, no, yo no voy a ir a ese médico, voy a ir a un médico que me deje tomar todo el mate que quiero. Y yo lo dejo tomar todo el mate que quiero, pero ¿cuál es mi obligación? Ayudar a que la persona sepa la verdad para que tenga derecho a elegir y que pueda elegir, por ejemplo, si quiere tomar mate, poner cada vez menos de yerba mate, cada vez más de otras hierbas como poleo, cedrón, manzanilla, yerba del burro, bancha, hierbas ricas que no acidifiquen, que no generen, como la yerba mate, un agujero en el estómago, una úlcera, una gastritis, una diverticulitis, y después este ácido úrico tiene que se deposita en las articulaciones. Este es un ejemplo. Los lácteos roban mucho más calcio de lo que aportan. Producen osteoporosis lejos de evitarla. Y lo que te dicen que tomes lácteos. Más vale. La carne recontra acidifica. Los animales que comen carne también comen el hueso. Porque la carne acidifica tanto que con el hueso compensan esa acidificación. Los seres humanos que comen carne y no comen el hueso se recontra acidifican. Y esto no solo produce osteoporosis, artritis, artrosis, también cáncer y muchas otras enfermedades producidas por todo esto, y con ese exceso de proteína, de carne, de queso y todo lo demás, no hace más que darle de comer a los gérmenes y a las células cancerígenas, por ejemplo. El valor de vivir. Otro médico querido, y este tema va más para los hombres, también las mujeres, porque hay que estar. El doctor Motura va a hablar de el peironé. El peironé es una enfermedad que la describió el médico de Luis XIV, François de Le Peyronet, en 1743, que es el pene cuando el pene en vez de estar erecto tiene una... se tuerce, porque se ha hecho una fibrosis
en los cuerpos cavernosos, tiene dos cuerpos cavernosos, un esponjoso, el cavernoso y entonces se retrae. Es una curvatura por fibrosis, que aparece un tejido cicatrizal, ¿no es cierto? Entonces se dobla en esta forma, ¿no es cierto? Es bastante bravo el tema. Las causas, se habla de microtrauma, se habla de pequeños golpes, ¿no? Que puede ser genético, que es inmunológico. Hay una cantidad muy grande, ¿eh? Sí, lo que pasa es que nadie comenta una cosa privada si no la comenta. Pero de Peyronet le diría que estadística más o menos bien hecha, están hablando de gente arriba de 50 años, de un 30, un 40%. Pero ¿y a qué le atribuye tanto, Doc? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta explosión así? Es como si fuera, como cuando usted tiene un poco de reumatismo, que una articulación le queda dura. Pero eso no lo puede hacer el amor, entonces. Claro, claro, porque al tener una torcedura es lógico. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, ahí está el tema, prácticamente es muy difícil. Se ha usado láser, se ha usado cirugía. Todo lo que yo he visto, por lo menos, han sido resultados muy pobres. Es más comercial que otra cosa. Ahora, con la vitamina E, el propóleo, el aloe y algunas otras hierbas que uno las va variando de acuerdo a lo que tiene el enfermo, hemos logrado resultados. Hemos hecho una crema que se llama Propsabil en nuestra farmacia, y mi hija Ondina la ha fabricado, y con eso tengo varios pacientes, arriba de la docena de pacientes, que van mejorando. Lleva tiempo, ¿no es cierto? El valor de vivir. Estamos en comunicación con Juan Cruz Castiñeira. Él, editó un libro sobre el coronel Zaineldin, El patriota que quieren olvidar. Bueno, estamos en comunicación con Juan Cruz y este es el tema de hoy. Lamentablemente, gran parte de la prensa y muchos sectores del gobierno que felizmente se fue el 10 de diciembre del año pasado, quisieron menospreciar la figura de Zaineldin. Incluso le quitaron los honores militares. Si bien a él le quitaron el grado de coronel del ejército, él fue un héroe de Malvinas y esto nadie se lo puede quitar. Lamentablemente, muchas personas tergiversan la figura de Zaineldin, diciendo que era fascista, que era nazi, y los que van a leer el libro, que contiene 14 entrevistas a ex militares que participaron con él en los pronunciamientos, a familiares y amigos civiles del coronel Mohamed Ali Zaineldin, cuentan que Zaineldin en ninguna manera fue golpista. Incluso él fue uno de los pocos oficiales que se opuso al golpe liberal del año 1976. Incluso los pronunciamientos militares, si bien es una falta de disciplina, según la justicia militar por la insubordinación, no fue un intento de golpe de Estado, porque si hubiese querido hacer un golpe de Estado hubiese atacado instituciones de gobierno, instituciones políticas. Sí, hubiese tomado de la casa de gobierno. Sí, así es, claro. No un pronunciamiento de un cuartel militar. Claro. Incluso la justicia militar lo sentenció a pena de muerte y cuando lo juzga la justicia civil, lo juzga por el pronunciamiento militar y por el lamentable derramamiento de sangre que hubo, pero en ningún momento se expresa que fue un intento de golpe de Estado. Es más, se dice que fueron por valores altruistas, pero lamentablemente se violó un principio de subordinación dentro de las Fuerzas Armadas. Contame cómo fue, qué te contó Videla Balaguer, porque Videla Balaguer es otro personaje por lo que fue el padre, sí, y después le toca vivir con el coronel Zaineldin también un momento muy, muy especial cuando lo acompaña desde Panamá a la Argentina. Pero bueno, contame vos que esa anécdota, ¿no? de Videla Balaguer con Zaineldin, todo lo que pasaba en esa avenida de Panamá a la Argentina. Hay que trasladarlo a esa época histórica, ¿no? Por la figura que representaba Zaineldin en ese momento. Sí, recordemos que Zaineldin fue un gran agregado militar en la República del Panamá. Por eso el general Manuel Antonio Noriega
pide sus servicios para que ayude a armar la Fuerza de Defensa Panameña. Claro. Y cuando se producen los pronunciamientos militares del teniente coronel Aldo Rico, también otro gran héroe de guerra, en el 87 y en enero del 88, Seineldin viene de Panamá para liderar este sector que estaba conducido por Aldo Rico. El primer pronunciamiento de Rico, ¿no? Y después lo llaman a Seineldin desde Panamá. ¿Qué pasó ahí con Rico y su gente? ¿No estuvieron a la altura de la circunstancia? ¿Tuvo que venir Seineldin para reorganizar y tratar de ordenar un poco lo que había pasado con Rico? Porque eso a mí de alguna manera sí, y aparte en esa época había muchos carapintadas que estaban con Aldo Rico, que estaban detenidos, y aparte la figura de Rico se estaba desgastando, y jerárquicamente era superior Seineldin, era un coronel, Aldo Rico un teniente coronel, y tuvo que venir Seineldin, por pedido de mucha gente, a encabezar este sector. Bueno, este tema da para mucho. Juan Cruz, te deseo lo mejor con el libro, ojalá que lo vendas muchísimo, y bueno, yo creo que hay mucha gente. El libro se está agotando. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena. Realmente sorprendente, sobre todo la gente del interior del país, que demuestra el nacionalismo, el patriotismo. Mucha gente me escribe a mi Facebook, a mi email, pidiéndome un ejemplar del libro. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti. El valor de vivir. Gracias, Juan Cruz, gracias por participar, gracias por mandarme este libro. Bueno, uno estuvo muchos años haciendo notas con el coronel Seineldin, y creo que, bueno, si lo quieren olvidar no van a tener suerte, porque hay muchísima gente que lo sigue recordando. Gracias por acompañarme, nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.